Página 66, los juicios de las trompetas y las copas. Ya estamos todavía en el cuerpo del libro, ya hemos visto la visión de la habitación del trono, hemos visto los primeros 6 sellos, hemos visto el interludio y ya llegamos a capítulo 8, que empieza con el 7º sello, pero nos introduce ¿a qué? Los juicios de las trompetas. Entonces, en esta sección quiero hablar de las trompetas, pero también vamos a ver que las trompetas van muy paralelas con las copas de la ira de Dios. Entonces, lo que quiero hacer es que veamos las trompetas y las copas juntos, ¿ok? Y van a ver, creo, la razón por la cual hago eso, pero en vez de tener una clase sobre 8 y 9 trompetas, 15 y 16 copas, vamos a juntar las dos y verlos juntos. ¿Okay? Y por lo menos podemos empezar con eso antes de la comida. Okay. El cuerpo del libro de Apocalipsis enfoca en los juicios de Dios sobre la tierra. Las dos divisiones del cuerpo, capítulos 4 al 11 y 12 al 16, llegan a su clímax en los juicios de las trompetas y de la ira de Dios. Entonces les enseñé, ¿dónde estamos aquí? A ver, aquí está. Les di esta estructura del libro. El cuerpo se divide en 2 partes, la soberanía de Dios y protección de su pueblo, ¿okay? En capítulos 4 al 11, y el segundo parte enfoque en Satanás y su persecución del pueblo de Dios. Y mi punto es que estas 2 secciones llegan a su clímax, primero aquí con las trompetas y aquí con, ¿qué? Las copas de la ira de Dios. Entonces, con esas 2 ciclos de juicio llegamos al clímax de las 2 secciones del cuerpo del libro. ¿Ok? Entonces tenemos en 8 y 9 los primeros 6 trompetas con un interludio ahí, y luego al final de 11 tenemos ¿qué? La 7ª trompeta y el fin, y eso nos lleva al final de la primera mitad del cuerpo. ¿Cómo termina la segunda mitad? Las 7 copas, capítulos 15 y 16. Y el cuerpo termina en capítulo 16 con la última copa. ¿Okay? Entonces ya vamos bien con la cronología, el flujo lógico del libro. Esos 2 siglos de juicio son los medios de Dios por los cuales Él lleva a cabo sus planes y sus propósitos. A través de ellos Dios establece su reino en la tierra. Y es un reino que es ya y todavía no. ¿Qué dice 1 Corintios? Es necesario que Él reine hasta que ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Ok, estructura de los 2 juicios. Cada uno de los 2, las trompetas y las copas, se dividen en 4 y 3. ¿Okay? 4 y 3. Y podemos ver esto cuando los leemos. Los primeros 4 afectan principalmente la naturaleza. O sea, las primeras 4 trompetas y las primeras 4 copas afectan principalmente la naturaleza. Los últimos 3 afectan principalmente al hombre. ¿Okay? Eso me da la impresión que no estamos hablando necesariamente de eventos cronológicos, aunque cuando llegamos al fin, los últimos 2 de los 2 ciclos, sí llegamos al fin del mundo. Es como dije, los sellos no son cronológicos, pero el 6º sello sí es el fin. Entonces también las trompetas y copas. No es necesario que son cronológicos, pero cuando llegamos a los últimos 2, sí nos llevan al fin. Inciso B, los 2 son paralelos. La primera trompeta y la primera copa afecta ¿qué? La tierra. Segunda trompeta, segunda copa afectan el mar y mueren sus habitantes. La tercera trompeta, la tercera copa sobre los ríos y fuentes de agua. La cuarta trompeta y copa sobre el sol.
¿Okay? Entonces los primeros 4 van contra ¿qué? La naturaleza. ¿Okay? Número 5, la quinta trompeta, copa, resulta en un dolor terrible para los seres humanos. Sexta trompeta, sexta copa, los dos hablan de los ejércitos de la tierra reuniéndose para la gran batalla final. Entonces yo entiendo que la sexta trompeta y sexta copa hablan de un evento muy específico antes de la segunda venida, que es la gran batalla final. Luego la séptima trompeta y la séptima copa describen el triunfo final de Dios y del Mesías. Entonces, los 2 ciclos de juicio son paralelos y describen el mismo periodo de tiempo. ¿Okay? ¿Qué es ese periodo de tiempo? ¿Okay? Inciso C. Mi tesis, mi proposición aquí, ¿okay?, es que los juicios de las trompetas y los juicios de las copas pertenecen a lo que se llama el día del Señor. ¿Okay? Esos juicios son parte de lo que es el día del Señor. Y ya hemos hablado mucho del día del Señor. ¿En cuál de los sellos ocurre el día del Señor? En los sellos. ¿Recuerdan? En la mañana hablamos de capítulo 6. ¿Cuál sello representa el día del Señor? El sexto sello, ¿verdad? El sexto sello. ¿Okay? Lo que yo estoy diciendo es que yo creo que las copas y las trompetas, todos de ellos pertenecen a ese día, el día del Señor. Entonces nos da una explicación más amplia de qué? Del sexto sello. En Mateo 24, 29, ahí se describe lo que es el sexto sello, y yo creo que eso es las trompetas y copas. Entonces, a ver si tengo aquí, creo que tengo aquí ese dibujo. Ajá, aquí está. Ok. Que ahí pueden verlo en sus ojos y aquí en sus hojas y aquí en la pantalla. Entonces ven cómo tengo los sellos, las trompetas y las copas, o sea, los diferentes sellos, diferentes trompetas, diferentes copas. ¿Okay? Yo entiendo que los primeros 5 sellos pertenecen a qué tiempo? La época de la iglesia, o sea, es el tiempo que se describe como los 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Es esta época. ¿Okay? Recuerdan entonces cómo lo describió Jesús. ¿Okay? Son cosas que todavía no son el fin. Incluyen guerras, rumores de guerras, nación levantándose contra nación, hambres, terremotos, plagas, persecución del pueblo de Dios, martirio, etc. ¿Okay? Esos son los primeros 5 sellos. Pero cuando llegamos al sexto sello, llegamos a lo que es el día del Señor. Y recuerdan ahí en capítulo 6 que dice, ay de nosotros, ha llegado el gran día de su ira. ¿Y cómo se caracteriza? Con disturbios cósmicos y disturbios en la tierra. Entonces, yo entiendo cuando yo leo las trompetas y las copas en capítulos 8 y 9 y capítulos 15 y 16, los leo y digo, me parece que esos pertenecen no a esta sección aquí, sino a qué? A lo que es el gran día del Señor. Es lo que Jesús describe en Mateo 24, 29 y siguiente. Inmediatamente de la tribulación de aquellos días, es esta sección, tenemos el gran día del Señor. Ahora, hay otras maneras de entender los sellos, trompetas y copas. ¿Okay? Entonces, ¿qué serían otras opciones para entender cómo coinciden esos juicios? ¿Alguien puede comentar sobre otra manera de verlos? Okay. O sea, yo los pongo así, los sellos y luego las trompetas y copas con el sexto sello. ¿Qué sería otra manera de verlos? Y solo tienes que usar tu imaginación aquí. ¿Ok? ¿Ok? Alineal. Entonces, uno sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos. Luego, después, ¿qué?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trompetas. Luego después, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 copas. ¿Okay? Es la manera lineal y así dos interpretaciones toman esa posición. ¿Cuáles son? De las 5 interpretaciones, 2 lo ven así. Futurista, ajá. Los que ven los últimos 7 años como la gran tribulación y Apocalipsis solo aplicándose a este tiempo, ellos así ven los 7 años. 7 sellos, luego 7 copas, trompetas, luego 7 copas. ¿Okay? Eso es una opción. También la posición histórica los entiende cronológicamente, pero los 7, 7 y 7 no se aplican a los últimos 7 años del mundo, se aplican ¿a qué? La historia de la iglesia. Ellos ven toda la historia de Apocalipsis como una cronología, no de los últimos 7 años, sino de toda la historia de la iglesia. Y yo no estoy de acuerdo con ninguno de esos dos. ¿Okay? Pero hay otra manera de ver las copas, trompetas y los sellos. ¿Cómo sería otra opción? Copas, trompetas, sellos. No van así. ¿Qué estoy diciendo? Van sellos, copas, trompetas y copas. Algunas perspectivas lo ven así. 1 al 7, 1 al 7, 1 al 7. ¿Okay? Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están diciendo de los 3 ciclos? Que son paralelos. ¿Sí? Entonces, no van con lo que yo estoy diciendo aquí. Dicen que todos son paralelos. ¿Qué es el problema con esa perspectiva? O un problema con esa perspectiva. Okay. Si has leído las trompetas y las copas, ¿cómo son diferentes a los sellos? Okay. Primero, pueden ver cómo tienen que ver más con ¿qué? Disturbios ¿qué? Universales y cósmicos. O sea, por eso cuando digo, yo los leo y yo los identifico más con el sexto sello, es simplemente porque cuando yo los leo, digo, no me parece que esas son cosas que están pasando durante, ¿qué? El tiempo de la iglesia. O sea, son de un carácter distinta al carácter de los sellos. Pertenecen más al sexto sello. El sexto sello es muy diferente a los primeros 5. O sea, esas son cosas que ocurren todos los días aquí en nuestro mundo. Pero el sexto sello nos lleva a otra época, otra forma de juicio. Y yo entiendo que las trompetas y las copas pertenecen más entonces a el sexto sello. ¿Ok? Siguiente página, 67, inciso D. Unas observaciones más. Las copas son más severas que las trompetas. También ocurren en sucesión rápida, sin interrupción, sin un interludio. Entonces eso indica, creo, que el juicio de Dios llega a ser más y más severa e intensa. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces, sí creo que estamos en la tribulación. Okay, según Daniel, según Jesús lo describió. Pero también creo que va a seguir una aumentación de la intensidad, severidad y fuerza de los juicios mientras lleguemos más y más cerca al fin. Una indicación de eso es que las trompetas y copas, aunque son paralelos, vemos una intensidad. Las trompetas resultan en un tercer parte de los seres vivientes del mar muriendo. Las copas resultan en la muerte de todos. O sea, tercer parte todos. Entonces hay más intensidad y eso implica para mí una intensidad en el juicio hasta el fin. Inciso E. Los juicios son una forma de descreación. He inventado una palabra aquí. Okay. Es descreación. No sé si hay una palabra en español que sea mejor. ¿Una palabra que se puede usar ahí?
Sí, destrucción es una... ¿Qué estoy enfatizando? Que igual como Dios creó el universo, Él va a destruirlo, pero es al revés de la creación. ¿Por qué? Bueno, representan la destrucción del orden creado. Se pueden entender como una aumentación creciente de la maldición de Dios sobre la tierra. Entonces, Dios creó el universo y luego maldijo al universo, a la tierra, ¿cuándo? Cuando Adán y Eva pecaron. Entonces, tenemos lo que los físicos llaman la entropía. ¿Qué es la entropía? ¿Saben esa palabra? Es entropía, ¿verdad? Es la palabra, creo. ¿Okay? ¿Qué es? ¿Okay? ¿Qué es la entropía? O sea, es un principio de la física, de la ciencia, y habla de cómo el orden natural tiene una tendencia ¿a qué? A deteriorarse. ¿Okay? Entonces el punto es, con la maldición, este mundo se está deshaciendo, se está descreando. Y mi punto aquí es que los juicios que vienen al final es una forma de aumentar, ¿okay? De aumentar ese juicio y destruir el mundo. Y será destruido más y más y más destruido. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Jesús, cuando Él destruye, como dice Pedro, con llama de fuego, todo el universo y hace una nueva creación. ¿Okay? Es una aumentación creciente de la maldición. En la historia de la Biblia, en la historia del mundo, había otra ocasión en la cual Dios descreó el universo. ¿Cuándo fue? El diluvio. ¿Okay? Es interesante cuando leemos el libro de Génesis, Dios maldice la tierra, tenemos una incrementación del pecado. Capítulo 6 dice que todos los pensamientos de los hombres son malos y Dios decide que destruir su creación. Pero lo que me es interesante es que después del diluvio, cuando Noé y su familia sale del arca, se describe como una nueva creación. Dios da a Noé las mismas responsabilidades, repite las mismas palabras que había dicho a Adán en la creación. Dice que tiene que tener dominio sobre todo. O sea, para Dios el tiempo después del diluvio era una nueva creación. Noé es un nuevo Adán. Y la pregunta es, ¿va a ir mejor para el nuevo Adán que fue para el primero Adán? Y la respuesta es no. Entonces es como una nueva creación. Entonces esperamos otro juicio que es como el diluvio, pero es diferente. El diluvio fue con agua, según de Pedro 3 dice, pero esta destrucción será con fuego y va a resultar en una nueva creación. Dice, esperamos nueva tierra, nuevos cielos. ¿Okay? F. Las últimas trompetas y copas representan una desencadenamiento. ¿Okay? Esa palabra no inventé. Desencadenamiento. ¿Entienden esa palabra? Sí, ok. De los poderes de las tinieblas. Parte del juicio de Dios es dejar de detener el mal y dejar que Satanás destruya el mundo. Por ejemplo, la quinta trompeta. ¿Okay? Yo creo que la quinta trompeta, que es la visión de un ejército de langostas que salen del abismo, yo lo veo como un ejército de demonios que van sobre el mundo en los últimos días del día del Señor y que causan dolor terrible para los habitantes de la tierra. Entonces, Dios desata los poderes del diablo, del dragón en los últimos días y deja que haga lo que quiera hacer en el mundo. Es lo que yo creo que es lo que está pasando en segunda de Tesalonicenses 2, cuando habla del hombre del pecado y poco después dice que habla de él que restringe las cosas, va a dejar de restringir las cosas. ¿Qué es el punto? Que parte de los juicios finales es que Dios deja que los poderes del dragón, de la bestia, hagan lo peor que puedan hacer. El punto es que durante ese tiempo Dios no está dejando que el mal crezca tanto como pueda crecer.
Él está protegiendo a todo el mundo de la destrucción del diablo, pero en los últimos días del día del Señor va a dejar que Satanás destruya la tierra.